Fede, ya entramos, digo, hacia las preguntas. ¿Cómo viviste ayer el debate de la ley bases en el Senado? Bueno, como todo periodista político que está siempre atento a estas cosas, yo creo que igual fue una jornada ayer que no estaba solamente dirigida a la gente que le gusta la política, como puede ser un sector del periodismo o la dirigencia política, sino que creo que lo de ayer fue mucho más amplio Ujú. por todo lo que se jugaba ayer, ¿no? Con el debate de la ley base, porque es una ley que realmente tiene un impacto increíble, o lo va a tener en todo caso sobre la vida de las personas, de los argentinos, por todo lo que implica esa ley, por todo lo que establece esa ley, por todo lo que reformula Ujú. esa ley. Para todos los argentinos y por supuesto para los entrerrianos, ¿no? Así que bueno, nada, no estuve todo el día viendo el debate Ujú. porque tenía otras cosas que hacer, Fue largo, sí. fue muy largo, pero bueno, sí, vi los debates que me interesaban, vi los Ujú. debates de Ángel, en este caso, que fue el entrerriano que habló, Sí. y bueno, después seguí los debates más importantes y hasta su votación, que fue cerca de medianoche, con un escenario muy similar, o similar, mejor dicho, Ujú. a lo que fue, recordarán, la resolución 125, ¿se acuerdan? Sí. Cuando tuvo que desempatar Lustó. el, el, Ah, el no, Cobos. vicepresidente. Sí. Claro, exactamente. Mi voto es no Así que bueno, positivo. Ujú. exactamente. Así que bueno, una jornada así, la verdad, bueno, muy intensa, que ahora tiene una segunda parte que va a ser la Ujú. revisión en la Cámara de Diputados de la Nación. Bien, y Fede, qué crees o cómo crees que nos va a afectar a los entrerrianos y a la gestión de Frigerio esta ley bases? ¿Crees que puedan llegar inversiones, que se puedan llegar a negociar otras cuestiones? ¿Crees que van a cambiar también los marcos regulatorios de trabajo? Porque esto también se había tratado en la ley bases y en esta situación alguien que fue un poco clave en todo esto, que es Cuader, con el apoyo a la ley bases. Exactamente, bueno, en cuanto a la repercusión en Entre Ríos, la aprobación de la ley base tiene un tema que nos enteramos más a la madrugada, Ujú. que fue que se rechazó la restitución del impuesto a las ganancias. Sí. El rechazo al impuesto a las ganancias es un duro revés para las provincias. ¿Por qué? Porque ese impuesto a las ganancias se coparticipa. Ujú. Por lo tanto, la recaudación de ese gravamen o de ese impuesto No llega, claro. no va a llegar esa plata. Ese era el gran punto por el cual los intendentes apoyaban la aprobación de la ley base, que no es casualmente la parte más importante de la ley base, sino que era el paquete fiscal. Claro. Para explicarlo, digo, anoche se votó la ley base y un paquete fiscal. Bueno, ese paquete fiscal implicaba restituir el impuesto a las ganancias, es decir, cobrar el impuesto a las ganancias. Un impuesto que se coparticipa a las provincias Ujú. y por ende a los municipios. Bueno, eso no sucedió en el voto en particular. Hubo una mayoría de senadores que votaron por no restituirlo, por lo tanto, las provincias se van a privar de recibir la coparticipación de ese impuesto. ¿Cuánto es ese impuesto para Entre Ríos? Sí. Bueno, el impuesto a las ganancias en un año implica un mes de la masa salarial en Entre Ríos. Es decir, lo que se recauda en un año uno podría pagar un mes De de los sueldos. salarios en Entre Ríos, lo cual no es poco si uno No. lo mira en perspectiva, y ni hablar en esta situación de crisis, ¿no? Así que bueno, yo creo que esa noticia es malísima. Sí. Y ahora lo engancho con lo de Cuader, cuando Ujú. uno veía o advertía que el senador entrerriano por el justicialismo Edgardo Cuader iba a votar la ley bases, todas las expresiones que hubo de parte del peronismo en su contra, faltó una sola voz, que fue la voz de los intendentes. Ujú. ¿Por qué los intendentes no se expresaron en contra de Cuader como lo hizo
el Consejo Provincial del PJ, los bloques en la Cámara Legislativa, los concejales en cada uno de los pueblos, porque precisamente ante una situación de mucha sequía económica, claro, económica y financiera, los intendentes iban a tener un respiro con la coparticipación de ese impuesto. Así que, por lo tanto, para los intendentes, para el gobernador en primer lugar y para los intendentes, ese punto es una mala noticia. Después todo lo demás, bueno, la ley base ya se ha explicado lo suficiente, bueno, sí. Implica un marco nuevo de relación laboral, en donde los empleados tienen menos tiempos le largan los tiempos de prueba, es decir que... De 3 a 8 meses, el tema sí, cuando, o sea, como los primeros trabajos, cuando uno ingresa, que decís, bueno, los primeros 3 meses son a prueba y ahora van a ser 8 meses a prueba y cambiar. Y esto a la gente de nuestra edad, Fede, creo estamos en los 40 y algo, si mal no me equivoco, tenemos esta memoria de entrar 3 meses a un empleo, que te despidan, entrar a otro y así la rueda constantemente. Y hoy el panorama es desolador porque no hay oferta laboral. Eso es una realidad. No, la reforma laboral es un atraso tremendo en materia laboral, en materia de derechos adquiridos, el tema de las indemnizaciones. Es tremendo. Sí. Bueno, eso impacta en todos lados. Vos recién mencionabas el tema de las inversiones. Sí. Bueno, acá en Entre Ríos tenemos dos cuestiones. Por un lado, el río Paraná, que es la parte troncal de lo que es la hidrovía, un gran tema del que poco se habla y nosotros por nuestro río Paraná sale el 85% de las exportaciones de la Argentina al mundo. Bien. Y sin embargo es un tema que no se habla. Bueno, eso seguramente se va a privatizar. De hecho ya hay conversaciones para la privatización. Y en cuanto a los recursos naturales, bueno, nosotros tenemos... el acueducto. Claro, lamentablemente no tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos minerales, aunque sí tenemos en el sur de la provincia, en Ibicuí, tenemos las arenas silíceas, sí, que son las arenas con las cuales se hace el sistema, se aplica el sistema fracking en Vaca Muerta. El 70% de la arena que se ocupa en Vaca Muerta para perforar y sacar petróleo es de Entre Ríos. Sí. Ese es un dato que por ahí no se conoce y es un recurso, si bien no tenemos otro recurso natural, ese es un recurso un recurso natural que tenemos y que bueno, hay que ver qué sucede, pero la ley base es lo que permite lo que permite y a lo que invita es a que todos esos recursos sean vendidos a empresas del exterior con un montón de puntos favorables, es decir, el más dramático, por lo menos en lo personal, es que las empresas van a poder invertir, por ejemplo, en sacar las arenas silíceas y en caso que haya un problema hídrico en la ciudad de Ibicuí de agua, digamos la ventaja la tiene la empresa antes que la población. Claro. Es decir, si tenemos cierta escasez de agua, bueno, la ley dice que es más importante que esa agua, que ese recurso sea utilizado por la empresa que por la ciudadanía, lo cual es un disparate. Aberrante, sí. Y bueno, esas son pequeñas cosas, ¿no? Que aparecen en la ley, en una ley muy extensa, en donde, bueno, yo creo que va a impactar en toda la sociedad. Hay algunas buenas noticias que surgieron, también es cierto, ayer a las primeras horas del día, que fueron cuando se sacaron de la ley, se sacó la privatización de Aerolíneas Argentinas, se sacó la privatización de los medios públicos. Bueno, en fin, hubo algunas cosas que se pudo como, hablando mal y pronto... sacar de esta gran medida, claro. Claro, que se pudieron manotear, salvar. Pero bueno, ahora hay que ver qué sucede en la Cámara de Diputados.
En la Cámara de Diputados se va a revisar eso que se aprobó en el Senado. Bueno, digo, sigue todavía el proceso parlamentario, pero bueno, lo de anoche fue un avance muy importante. Que insisto, para los entrerrianos, así a grosso modo y en la inmediatez, la no restitución del impuesto a las ganancias para los entrerrianos es un problema, porque son recursos que no van a llegar por coparticipación. Y en Entre Ríos ese impuesto tenía un impacto bastante bajo. Impactaba, es decir, que ese impuesto se le iban a cobrar a 21.000 trabajadores en Entre Ríos. No así a las provincias del sur, que tienen salarios mucho más altos, sobre todo las provincias mineras o las provincias petroleras, que fueron las que hicieron fuerza para que ese impuesto no se vuelva a restituir, ¿no? Porque en el sur, como sabemos, los salarios son más altos. Más altos. Y el costo de vida también es más alto. Claro, acá impactaban 21.000 trabajadores, el impuesto a las ganancias, digo. Bien. Fede, y en todo esto, salió una nota en Página Política, invitamos a los oyentes que también visiten la página, hay notas muy interesantes, que hablabas, hiciste una nota respecto de los primeros 6 meses de gestión de Frigerio. Bueno, ¿Cómo lo sentís? Digo, quizás un poco de gusto a poco puede ser, es como que no sé si no ha tenido las herramientas, si está saneando, viste, la macro y la micro, porque viste que ahora todos hablamos de saneamiento de la macro. Sí, exactamente. Bueno, el gobierno de Frigerio, bueno, asume una situación complicadísima, no tan complicada como se dice del oficialismo por el gobierno anterior provincial, sino por la situación nacional. Sí. El gobierno provincial anterior, es verdad que dejó un crédito a pagar en dólares, es decir, que Gustavo Bordet se endeudó en dólares, sí, se endeudó en dólares. Estamos hablando del empréstito que pidió en el 2017. Lo que sucede es que ese empréstito que el gobierno pide en el 2017 en dólares, lo pide a instancias del gobierno nacional, en su momento de Mauricio Macri, y precisamente quien gestionó esos créditos para las provincias fue el entonces ministro del Interior. Frigerio, Era Rogelio Frigerio. Pero bueno, esa es una mochila pesada para la gestión de Frigerio, esa deuda en dólares. Pero bueno, Frigerio asume en una situación muy compleja a nivel nacional, en donde desde la provincia, en la provincia poco se puede hacer, vos recién nombrabas la palabra herramientas. Y bueno, yo creo que la política entrerriana, pero sobre todo la política nacional, está en el medio de un proceso en donde, sí. Claro, en el medio de un proceso en donde no cabe otra cosa más que la creatividad, es decir, crear nuevas herramientas para salir de todo este lío, porque primero porque, bueno, las herramientas que se vienen ocupando hace 40 años está visto que fracasaron, que ya pasaron y que fracasaron y que no se ha dado la tecla. Y bueno, Entre Ríos es una provincia de producción primaria, lo cual depende mucho de lo que es el modelo agroexportador, que es el modelo de la Argentina, el modelo económico de la Argentina. Es decir, Entre Ríos no tiene industria metalmecánica como Córdoba o como Santa Fe. Es decir, acá se planta, se riega y crece y se vende, excepto algunas excepciones como la cadena avícola, por ejemplo, que es una cadena de producción muy importante en Entre Ríos, y diría que una de las más importantes a nivel nacional. Pero bueno, el gobierno nacional no tuvo mejor idea que abrir las importaciones. Entonces es muy probable que en poco tiempo veamos en todos los supermercados y despensas pollos de Brasil, claro, compitiendo con los pollos de Entre Ríos. Y eso, por lo menos en el sector avícola, ya lo han manifestado como una preocupación. Frigerio asume una provincia, asume una gobernación en una crisis muy grave, que en un primer momento fue la inflación. La inflación ya empieza a pasar a un segundo plano y empieza a asomar un drama que es peor que la inflación, que es la desocupación, porque hasta hace un tiempo a la gente no le alcanzaba para nada
por el nivel de inflación mensual. Sí. Que bueno, que claramente viene De a la gestiones baja. anteriores, claro, o sea, uno no va a decir que fue en la devaluación de diciembre en adelante, sino que se venía perdiendo poder adquisitivo hacía muchísimo tiempo, pero de Se alguna venía forma... perdiendo poder adquisitivo hace muchísimo tiempo. En diciembre hubo una piña, por decirlo violentamente, muy fuerte. Pero yo creo que el problema a futuro, el problema inmediato que va a tener todo el país, y sobre todo también Entre Ríos, que como decíamos, no tiene no tiene una plantas industriales de todo, Claro. es la desocupación. Y yo creo que eso es más grave, porque uno puede andar contando las monedas, buscando ofertas, privándose de un montón de cosas porque no llega a fin de mes. Ahora, cuando uno pierde el trabajo, y Sí, se vuelve y se queda en su casa y se levanta todos los días sin nada para hacer, ¿qué sucede eso al segundo mes? es devastador. Eso fue la crisis post convertibilidad, ¿se acuerdan? Y eso genera un montón de cuestiones que tienen que ver con sociales, ¿no? Sí. Un La padre y una madre violencia, que la pierden trabajo, depresión. que empiezan a irse a la casa de sus padres, gente que no puede bancar a sus hijos a estudiar porque perdió un trabajo en la familia, tanto el padre o la madre, y ahí empiezan todos los problemas. Yo creo que ahí está el problema. Milei dirá, estoy bajando la inflación como prometí. Bueno, pero ¿cuánta gente está fuera del sistema por desocupación? Y yo creo que incluso cuando uno ve los trabajos de opinión pública que se están publicando, que se están dando cuenta por estos días, la desocupación escaló al primer lugar, y es muy probable que junto con la desocupación escale y vaya de la mano la inseguridad, Sí. porque la gente que no trabaja, pasado un tiempo, eso se convierte en violencia. Lamentablemente se convierte en violencia. Una familia, un padre que no puede, o una madre que no pueden llevar la comida a su casa, bueno, eso se empieza a violentar, y es lógico. A mí, te interrumpo un segundo, Fede, a mí me llama me llama muchísimo la atención en todos estos discursos de volver a la Argentina trabajadora, de volver a la Argentina con raíces, con un montón de cosas, cuando en realidad la gente se está quedando sin trabajo, que las pymes están trabajando muchísimo menos, mucha gente acá que se ha quedado, sin obra pública, de estar trabajando en las construcciones, en hacer una casa, en el tema de la ruta, y eso también genera violencia. Entonces, yo en mi cabeza, digo, de haber estudiado, de haber vivido un montón de cosas, no entiendo cómo viene de la mano todo un paquete cuando generás una desocupación enorme, porque la piña que les va a dar a la clase desocupada es enorme y va a ser muy difícil de revertir después. Yo siento que de alguna forma no hubo ningún paquete de incentivo para pymes, para industrias, ni nada por el estilo. Totalmente, absolutamente. Yo creo que ahí va a estar el problema. Y no se va a salir tan fácil de todo este lío. No va a ser muy fácil. Lo que sucedió en estos últimos meses, reactivar todo eso es muy complejo. Y esta ley, precisamente lo que no hace es reactivar todo eso. Porque cuando uno habla de inversiones, es cierto que la Argentina necesitaba un modelo para convocar inversiones de afuera, porque en la Argentina no están. Pero había que ver de qué manera se convocaba a esos inversores. Se lo está convocando con un cheque en blanco a 30 años, en donde puede venir cualquier inversor, instalarse en Argentina, generar riqueza, y está autorizado por la ley que se acaba de votar, puede sacar el 100% de las ganancias afuera del país. Sí. Por lo tanto, no es otra cosa que venir a la Argentina, chuparse todos los recursos naturales del país, y no tiene la obligación de dejar un solo peso en el país. Ni de dar trabajo. Ni de al dar argentino. Trabajo, ni de dar trabajo, ni de convocar a la clase trabajadora argentina. Es decir,
Mañana puede venir una empresa con 200 chinos, con 200 norteamericanos o lo que fuese, instalarse, quedarse 10 años, chuparse todo el recurso humano, sacar todas las ganancias e irse. Bueno, eso se votó anoche. Por lo tanto, no hay ninguna, yo no encontré, por lo menos en la ley, ningún punto positivo para Argentina, bueno, y mucho menos para Entre Ríos. Y para Entre Ríos, lo único que podíamos esperar era ese paquete fiscal, no fue aprobado. Es decir que yo creo que la noticia, bueno, es pésima, pero bueno, veremos qué sucede en diputados, a ver si se puede acomodar otra cosa. Bien. En fin. Fede, te voy un poquito a lo local. Estuve leyendo una nota muy interesante que le hiciste a Cresto. Y en una de esas cuestiones, vos le preguntás el porqué de haber perdido la provincia después de 20 años, ¿no? Y va un poco de la mano de Cresto, hace una crítica a Bordet también, un poco de autocrítica también hace, pero también habla de la ruptura de un modelo, que era lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Digo, 20 años de mismas políticas que quizás al principio funcionaron, pero después se estancaron y no hicieron crecer a la provincia. Por ejemplo, esto de decir tener un polo industrial, ¿no? En algún momento, digo, dejar de ser un agroexportador o un productor de materias primarias a poder tener cierta industrialización que hubiese sido súper rico. Y es algo que a nivel política pública de la provincia no se ha dado el debate. Digo, ¿cómo lo viste? ¿Qué sentiste, digo, hablando con un Cresto de que está pateando el tablero? No sé si es la solución, tampoco es santo de mi devoción Cresto, porque me parece que esto de los que se han perpetuado tanto tiempo en el poder, ya llega un momento que la gente los repudia y es real, digo, sucede esto, porque es cuando fuiste intendente, después te fuiste a Lenosa, después sos diputado, después vuelve, entonces, digo, es como un combo muy grande que es quizás lo que la gente también reclama y termina votando un Milei, ¿no? Exacto. Bueno, la entrevista con Cresto fue muy interesante porque él enumera, en una de las preguntas, fue muy larga la entrevista, pero él enumera todas las cosas que se debía hacer en términos económicos. No se debió privatizar el Banco de Entre Ríos y dejarlo en manos del Estado como palanca para la producción y el trabajo privado. Bueno, enumeró un montón de medidas que, bueno, cuando yo las escuchaba, la repregunta fue, ¿y por qué lo eligieron? Claro. Porque los que tuvieron 20 años ininterrumpidamente fue el peronismo. Es decir, era bastante obvia la repregunta, ¿no? Bueno, claro. Perfecto, todas estas cuestiones se debieron hacer, pero quienes gobernaron estos 20 años, incluso con mayoría en la legislatura, es decir, con una notable comodidad, digamos, en el poder legislativo, no se hizo. Es decir, que no es como una traba de la oposición, que no la aprobaba. No. Tenía mayoría, sí. Claro, el peronismo gobernó 20 años con mayorías en el poder legislativo. Y esos cambios que enumera Enrique Cresto ahora, en el marco de una autocrítica o de una crítica al ex gobernador Bordet, no se hicieron. Bueno, yo creo que el peronismo, bueno, va a ingresar o está ingresando en un largo proceso digamos de reorganización, o de una reorganización en todo caso obligada, porque así como terminó el proceso el 10 de diciembre con la asunción de Rogelio Frigerio, bueno, me da la sensación de que hay incluso una generación dirigencial que ya no tiene ninguna posibilidad ya por futuro, portación, ¿no?, de apellido, creo, Fede, que también pasa. Sí, bueno, sí, en el caso de Enrique, bueno, sí. En el peor momento para la política, digo, yo lamento que sea el peor momento de la política, porque me gusta mucho la política, porque defiendo la política. En el peor momento de la política, en donde, bueno, se mete esta cosa de que todo el que es político es lo peor, bueno,
tener el apellido Cresto, ir en la lista de diputados, poner a la hermana en la lista de senadores, era como mucho, ¿no? Ujú. Y bueno, el peronismo no supo quizás hacer una propuesta electoral un poco más mirando lo que la gente, o interpretando lo que la gente estaba pidiendo. Así todo, el peronismo en la provincia, después de 20 años y todo el cansancio que pueda llegar a tener una sociedad, el peronismo pierde por 1,5 puntos. Sí. Adán Bal pierde por 1,5 puntos, es decir, que no es que fue una paliza que la sociedad dijo basta. No, a Frigerio le costó mucho. Es cierto que le costó mucho a Frigerio porque Gustavo Bordet decide unificar las elecciones, Ujú. y con la unificación de elecciones metió otra boleta en el cuarto oscuro en las escuelas de Entre Ríos, que era la de Milei, y que Sí. eso dividía el voto opositor. Por eso Sebastián Echeverre se lleva 120.000 votos, si Sí. no de ninguna manera Sebastián Echeverre, si no va en la lista, en la boleta de Milei, saca lo que saca, ¿no? Igual anda Pero a bueno, pararlo ahora, Sebastián Echeverre, digo, sí, pos esta jugada, ¿no? bueno, ahora está de funcionario Sí. acá en Paraná, está en Lancés. Y bueno, veremos cómo sigue. Uno cree que falta muchísimo, pero en Ujú. 6 meses ya la política ya empieza A moverse de vuelta. a moverse de vuelta, a tirar cartas sobre la mesa. El año que viene es electoral. Ujú. Y bueno, hay que ver qué sucede, ¿no? Uno tiene la sensación, yo creo que la noticia o lo más interesante va a estar sobre Juntos por el Cambio, precisamente, Ujú. porque bueno, en Juntos por el Cambio, en todo este proceso de ley bases, se vieron claras diferencias en el seno de la coalición, ¿no? El radicalismo y el PRO, claramente Ujú. hay diferencias, ¿no? De visiones de país, de un montón de cuestiones. El Ay, PRO, uno tiene la sensación que ya casi es libertario, ¿no? ujú. Sí. Yo anoche, a medianoche después de la elección, cuando se aprobó la ley base en general, ingresó por lo menos a todas las redacciones, o a mí me llegó el comunicado del PRO, Sí. firmado por Eduardo Caminal, que es el presidente del PRO Entre Ríos de Concordia, y cuando uno leía el comunicado del PRO Entre Ríos, parecía escrito por Milei. Claro, faltaba decir Eh, viva la libertad, carajo. Exactamente. Y sin embargo, casi en consonancia con ese comunicado, ingresó el comunicado, una columna de opinión de Fabián Rogel, que es el Ujú. presidente del bloque de diputados provinciales Juntos por el Cambio, cuyo título era Noche Triste. Sí. Y en su texto dice que lo que se votó anoche es la continuación del saqueo de la Argentina de los 90 de Carlos Menem. ¿Qué quiere decir? Uno compara el comunicado del PRO Entre Ríos, firmado por Eduardo Caminal, su presidente, y uno mira y lee la columna de opinión del presidente del bloque de Juntos por el Cambio, que es Fabián Rogel, que es Ujú. radical, Sí. lamentando que era una noche triste. Dice, bueno, la pregunta obligada es ¿qué va a pasar en Juntos por el Cambio el año que viene? Uno entiende o cree o tiene la sensación de que, bueno, si Milei más o menos puede mantener la imagen como la mantiene hoy, muy buena parte del PRO ya no va a ser del PRO, sino que va a ser Mileísta. mileísta, Mileísta. exactamente. Así que, pero bueno, todavía falta, la política ya sabemos Se va dando es vuelta. muy dinámica. Quiero, antes de cerrar la nota, quiero hacerte una sola consulta al tema de caja de jubilaciones, porque nosotros ayer tuvimos movilización acá de los docentes que se habían adherido al paro, y no solamente es el reclamo salarial, sino el reclamo por el tema de caja de jubilaciones. Sabemos de que por decreto Rogelio Frigerio puede modificar las normativas de los aportes, y en esto toca directamente a los docentes con un 3% más, a los activos y a los pasivos hasta los 62 años, si no me equivoco. Exactamente. Entonces, digo, ¿qué repercusión hay con esto? Porque lo que se está planteando es el ajuste se aplica siempre por la cadena más débil, si bien son más docentes, digo, pero son la que tienen menos fuerza, en vez de empezar por políticos o por otros regímenes. Bueno, mira, el tema de la casa de jubilaciones es un tema que le hemos hablado un montón de veces. Era algo que todo el mundo sabía que se tenía que hacer, Ujú. una reforma previsional,
y nadie se animaba a hacer por el impacto que tiene en la gente, la repercusión, la mala prensa, y que está bien que tenga mala prensa porque cualquier reforma previsional que estaba en la cabeza del dirigente que sea, no era otra cosa más que un ajuste. Por lo tanto, era bueno, a ver quién anuncia lo feo. Uh-huh. Este gobierno, lo dijo en campaña y lo está haciendo, y tuvo la suerte, entre comillas, después de todo lo malo que contamos, tuvo la suerte de que es tan dramática la situación económica a nivel nacional, tan dramática, que interponer o impulsar una reforma de estas características parece casi chacota. Ustedes imagínense, digo, para situar el problema en los docentes que fueron uh-huh. los que se movilizaron ayer por la Jornada Nacional de Paro. Hasta hace 6 meses, 7, 8 meses, es decir, el año pasado, los docentes reclamaban, dentro de sus reclamos, estaba que se blanquee, que pase al blanco el FONID. Sí. Bueno, este gobierno no solamente que no lo pasó en blanco al FONID, se lo sacó, sino que lo eliminó, directamente lo eliminó, uh-huh. y no pasó casi nada. Hubo algunos comunicados de los sindicatos de docentes y no más que eso. Yo creo que fue tal la piña del gobierno nacional que hizo retroceder tanto a todo el mundo, uh-huh. que con poquito se conforman los distintos sectores, con que le den un poquito, compran. Bueno, el tema de la reforma previsional, como vos bien decías, aumenta las alícuotas a un 18. Uh-huh. Claro, en pasivos y activos, pero bueno, el discurso del gobierno, que no está mal, uh-huh. es vamos a tener que tocar esto para hacer la caja sustentable y para que efectivamente no se toque la edad jubilatoria que no se discute. Muchos dirigentes pensaban que iban a tener que tocarla, es decir, que la persona se jubile en vez de los 62, por ejemplo, a los 65, uh-huh. Y se conserva el 82% móvil, que es una bandera, que es una conquista, que incluso muy pocas provincias de la Argentina la tienen. Entonces, bueno, ahí sí los gremios se han expresado, han sacado comunicados diciendo que esto es más ajuste, pero también es cierto que en las conversaciones dirigenciales, sí. Es decir, cuando se sientan los dirigentes gremiales uh-huh. con el gobierno, no hay un enfrentamiento como uno ve en los comunicados. La dirigencia gremial está viendo uh-huh. que el déficit de la caja de la caja de jubilación, el sistema previsional, iba absolutamente en picada, uh-huh. y que esto podía explotar y se corría riesgo que en 4 o 5 años la provincia diga bueno, no puedo pagar. Acá no podemos pagar más del 82% móvil. Entonces, claro. Bueno, la dirigencia lo entendió, la política esto lo sabe hace mucho tiempo. Uh-huh. Sin embargo, bueno, yo creo que uno de los problemas del gobierno anterior fue precisamente ese, ¿no? Patearlo para adelante. Fue patear todo para adelante. Hay una anécdota muy interesante que la contó el propio, y con esto cierro el comentario, ¿sí? de la Caja de Jubilaciones. Es que cuando nos convocaron a un grupo de periodistas, Gastón Mañer, que es el presidente de la Caja de Jubilaciones, sí. Bueno, convocó a los periodistas para explicarle antes del anuncio cuál iba a ser la reforma. Y muestra cuadros de todos los años, de los últimos años del déficit, cómo cada vez iba profundizando más el déficit y todo iba camino a un descalabro. El único año en que se mantiene, es decir, que no se produce un déficit descontrolado, uh-huh. sino un déficit mínimo manejable, es el año en que Bordet instaura, ¿se acuerdan la ley de emergencia por el COVID? Sí. Que fue por un año. Sí. Que tuvo vigencia un año. Bueno, esa ley de emergencia implicaba subir alícuotas, es decir, subir 3 puntos de alícuotas a diferentes franjas de trabajadores docentes, estatales, el Poder Judicial. Eso no me acordaba, mira. Sí. Y cuando uno ve la reforma de la caja, del balance. De la caja que se está proponiendo ahora, en buena medida tiene que ver con las medidas que se tomaron en lo que implicaba el articulado de esa ley de emergencia de Bordet uh-huh. Durante ese año de pandemia,
que Bordet dijo, bueno, tenemos este problema del COVID, de recursos, etcétera, etcétera, y le subió las alícuotas y tocó algunas cosas de los regímenes especiales. ¿Qué quiero decir? Bueno, el peronismo en 20 años dijo, y Bordet en 8, dijo, hay que hacer algo con la caja de jubilaciones. Pues bien, nadie lo hacía. No. Bueno, este gobierno no solamente que lo va a hacer, sino que en buena medida toca esa ley de emergencia y le roba, en algún punto... lo que podría haber sido un caballito de batalla. Y bueno, la política es así, ¿no? Es creatividad, es voluntad de hacer las cosas, y también un poco de valentía, ¿no? De decir, bueno, lo voy a hacer pese a que en un momento, pese a que me critiquen, pero bueno, esto en 3 o 4 años me va a traer otros beneficios, ¿no? Tornar manejable el déficit de la caja. Igual... Eso, y bueno, ahora Frigerio lo está impulsando y es probable que Frigerio en 4 años diga, bueno, el déficit de la caja que era de tanto, ahora es de mucho menos y con esos recursos vamos a sostener, bueno, eso es la política. Igual hubiese sido honorable que Bordet haya dado la discusión hace un año, digo, en su última gestión podría haberla dado claramente la discusión de cambiar la caja de jubilaciones, porque aparte era su último año de gestión, ¿no? Digo, y esa discusión hace un año, si bien la situación económica era complicada, no era la misma que ahora y ya habíamos pasado un año de la pandemia, 1 año y medio. Exactamente, en los últimos 4 años, sí. En la segunda gestión de Bordet, en los 4 años ante la Asamblea Legislativa, que es el discurso en el que el gobernador... bueno, la apertura de sesiones. Ya, la apertura de sesiones y un poco expresa o cuenta su hoja de ruta de ese año de gobernabilidad. En los 4 años hizo mención a la caja de jubilaciones. Sí. Diciendo que era necesario, pero bueno, quedó en esa consigna, era necesario. Y bueno, y después no sucedió nada más, y bueno, aparece la pandemia en su segundo gobierno, y se ve obligado a tener que tomar algunas decisiones. Entre ellas, promueve esta ley de emergencia, donde toca las alícuotas, y justo ese año, mostrado por este gobierno, cuando muestra los cuadros del déficit, el año de la pandemia, en el que estaba vigente esa ley de emergencia, el déficit de la caja era muy menor y por lo tanto era manejable, era controlado. Entonces uno cuando veía esos cuadros decía, pero ¿por qué no hicieron eso? Y lo dejaron vigente, digo, ¿por qué no eso no lo transformaron en una reforma previsional? Digo, que a hoy hubiesen sido 2 años, 3 años de por lo menos de equilibrio fiscal para la caja. Bueno, no se hizo. En ese momento los docentes no querían saber nada, como decía hace un rato. En ese momento los docentes, imagínense, estaban reclamando que se ponga en blanco un FONID. Imagínense a dónde hemos llegado, ya no tenemos FONID. Así que bueno, nada, uno antes pedía un helado y ahora con que le den un caramelito se tiene que conformar. Wow. Fede, la verdad, un placer charlar contigo. Espero que podamos tener otra nota pronto para ir hablando un poco de provincia, ver cómo se va dando todo. La verdad que es súper interesante tu visión y cómo lo ven desde allá, porque uno a veces va levantando noticias desde Paraná y no tenemos como la hoja de ruta directa a los que están ahí todos los días, y la verdad que es súper interesante. Nosotros más que algunos recortes y demás y hablar con otros colegas no tenemos, pero la verdad un placer charlar contigo. No, el gusto también es mío y bueno, ya saben, a disposición cuando ustedes dispongan, acá estaremos. Así es, un placer. Federico Malvasio, periodista de Página Política, estuvo charlando con nosotros. Muchas gracias, Fede, hasta luego.